Saludos amigos de Metro Puerto Rico, les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, para otro punto por punto, donde discutimos las noticias de interés con las personalidades noticiosas del momento. Y hoy nos acompaña en la distancia el designado secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanueli. Bienvenido. Buenas tardes, Ayola, muy buenas tardes a los amigos de Metro. Quisiera iniciar de inmediato con las preguntas, son preguntas puntuales. ¿Cuánta independencia usted espera tener del poder nominador, que es en este caso el gobernador? No, yo tengo la certeza, porque eso fue lo primero que el señor gobernador y yo hablamos, de que yo voy a tener completa independencia, tanto de mis decisiones como en la contratación. Obviamente, o sea, yo soy secretario de un gobierno que tiene una política pública, pero en cuanto a las determinaciones de la operación y contratación en el departamento, yo tengo completa independencia, porque así me lo manifestó el señor gobernador. Quisiera preguntarle, este cuatrienio ha sido un cuatrienio muy difícil, ¿no? Con mucha actividad y sobre todo uno donde hubo nuevamente escándalos de corrupción. Sin embargo, los casos que se han radicado en su mayoría han sido en la esfera federal, por ejemplo, el caso de Kelleher, el caso de la directora de ACES, María Milagros Charbonnier, funcionarios del Senado. ¿Por qué justicia local usted cree que nunca puede hacer estas grandes investigaciones y erradicar este tipo de casos? ¿Y cómo hacer entonces un departamento de justicia más vigilante a la corrupción? Bueno, lo que pasa es que ya Justicia Federal venía realizando unas investigaciones sobre cuello blanco y corrupción en el gobierno, y en ese momento, pues, Justicia prácticamente trata de ocupar el campo, y más aún con arreglo a la jurisprudencia que ha salido que salió de Estados Unidos, donde podría haber doble exposición en atención a que Puerto Rico, según estableció el Tribunal Supremo, no tiene la personalidad para acusar en este aspecto. Pues me imagino que por ese lado viene. Por otro lado, aquí ha habido una falta de recursos. Y yo creo que tenemos que comenzar a investigar, y se ha investigado, se han llevado investigaciones. En unos casos particulares se han acusado, en otros casos no se han acusado, o por lo menos se han referido al FEI. Pero sí, definitivamente, ha sido un cuatrenio donde se podrá decir por muchas personas de que no ha habido la actividad en acusaciones, pero es que aquí salimos de María en el 17. Luego entramos con los terremotos. Luego en la María. Entonces, ¿qué pasa? El país ha estado, yo creo que esos 4 años ha estado, si no paralizado completamente, o sea, semi-paralizado en mucha actividad, y eso podría ser otro factor que tendría que ver. Pero sí te digo también que sí hay que comenzar a investigar, y yo por lo menos, o sea, yo no quiero mirar para atrás, yo te quiero mirar para el frente, y lo que hay que fortalecer la área de integridad pública, buscar dinero para que haya unos mecanismos de investigación bien adecuados para tratar de buscar, y no es que caerle encima a todo el mundo, sino es que cuando vengan los casos donde haya que acusar o haya por lo menos que investigarlo. Y si hay casos, hay casos. Si no hay casos, no hay casos. Y otra cosa más importante, uno pararse frente a la prensa y decirle, mire, señor o señora periodista, en este caso se hizo una investigación y no encontramos causa para que se recomendara al FEI que se le ponga un FEI. Y en este caso encontramos causa. Y que ustedes nos pregunten, porque el mayor problema es que con un psicólogo, no, ustedes tienen que saber y preguntarnos. ¿Ya? Perfecto. De hecho, varias de las preguntas que aquí tengo en agenda para usted van por esa línea, pero antes de llegar allá, mencionó el futuro, ¿verdad? Y mencionó la falta de recursos, que es una realidad. ¿Cómo va usted a atender lo que pueda interpretarse como desmoralización de los fiscales de su agencia por falta de recursos, uno, y dos, por la percepción de que justicia le monta un rancho a cualquiera, porque eso fue lo que dijo
la ex jefa de ellos, la ex secretaria de Justicia y hoy gobernadora Wanda Vázquez. ¿Cómo usted va a enfrentar ese reto de trabajar con estos fiscales para que de verdad se sientan que cuentan con el apoyo del secretario? Bueno, yo tan pronto me juramento, que será el 2 de enero, si Dios lo permite, eso creo que es un sábado, pues el 4 estaré llegando a la sede del departamento y ya del 7 en 8 en adelante, pues estaré, o sea, en visitas a las distintas fiscalías de Arecibo. Pero de Arecibo no, digo Arecibo porque ese pueblo, pero de todas. Posiblemente esa sea la primera por ser mi pueblo, no, pero con todas. Una por una. Y entonces, yo quiero hablar allí con los fiscales de distrito, con los empleados, porque para empezar, yo quiero equiparar a cada fiscal con los abogados de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Un fiscal entra a las 9 de la mañana a sala, cargado así tú los ves, cargado con 15 o 20 casos, y después llegan a la oficina, si tienen suerte, a las 2 de la tarde, si no a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo tú le vas a exigir a ese fiscal que se ponga a preparar una moción en oposición a otra de supresión de evidencia o una contestación, una regla 95? Pues ahí tenemos que ingeniarlo y buscar que hay un programa ya de estudiantes de derecho, internos de derecho, que ahí tú empiezas a que ellos hagan el research, le alivian la carga a esos fiscales. Y eso, mira, esos mismos estudiantes capacitados trabajan para los bufetes grandes de la Milla de Oro. Claro. Pues para nosotros. Y entonces se hace un programa interno que luego pasen, aquellos que sean más sobresalientes, pasan a trabajar en la división de litigio. Y con eso tú les vas equiparando. Por otro lado, tienes que buscar computadoras, tienes que buscar más personales de taquígrafo, secretaria. O sea, hay fiscalías que yo me he enterado que la fiscal de distrito es su propia secretaria. ¿Tú sabes? De cómo se pueda, y esto, miran, yo no quiero, no tiene que ver posiblemente con nada en particular, tiene que ver con falta de recursos. De cómo tú atacas eso, pues tienes que buscar dinero, porque si uno de los crímenes que está planteando la Junta, o sea, uno de los problemas que está planteando la Junta es que hay una criminalidad y que eso afecta a la economía, tú tienes que darme chavo, Junta, o tienes que afectarme para yo ayudarte a acabar con ese problema. Y entonces, como bien dice, hay que darle también independencia de criterio. Yo llevo a 43 años pleiteando, o sea, litigando. Y de las cosas que más tranquilidad me han dado a mí, y yo he visto casos criminales y casos civiles, mayormente llevo viendo casos civiles más de 30 años, y es tú tener una certeza de que la persona que te contrata a ti confía en ti. Entonces, ¿qué pasa? Hay que darle confianza a ese fiscal. ¿Y cómo se la confianza? Dándole independencia de criterio, obviamente supervisado con su fiscal de distrito, y su fiscal de distrito además a su vez responde al fiscal o a la fiscal jefe fiscales. Okay. Quería preguntarle también, este cuatrienio hubo controversias entre justicia y el fiscal especial independiente sobre cómo se llevaban las investigaciones en la División de Integridad Pública. ¿Cuán abarcadora o hasta dónde debe llegar esa primera investigación de justicia que envía el FEI? ¿Cuál entiende usted es la extensión de campo de trabajo de justicia cuando atiende estos casos de integridad pública? Pero yo considero que la investigación de justicia tiene que ser tan abarcadora como para que cuando le pase eso al FEI, tenga ya la zapata de una posible acusación montada cuando hay obviamente causa, cuando va a referir ese caso para que se refiere a su vez a un fiscal, o también cuando no va a determinar que no debe fijarse un fiscal. Pero eso también hay que tomar en consideración los términos probablemente que en estos momentos está fija la ley, a lo mejor no son lo suficiente para que justicia pueda llevar a cabo su investigación inicial. Pues con eso hay que ir trabajando. Pero ¿cómo se trabaja con eso? No echándonos la culpa de justicia para allá, ni de allá para justicia, es sentarnos. Y ya yo, por ejemplo, le voy a solicitarle en estos días una
reunión con la licenciada Coto Vive, con el licenciado Vélez Torres y con la licenciada Igris Rivera de Martínez para sentarme, y yo personalmente a todos ellos los respeto. A la juez Igris Rivera, pues todo el mundo la conoce, a todos los conoce todo el mundo, pero en el caso de Rubén Vélez, yo lo conozco hace 40 años. Rubén Vélez fue fiscal de Arecibo, yo postulé contra él como en partes distintas, fue juez, yo postulé ante él como juez, es amigo mío, o sea, pero obviamente estamos hablando de que tenemos que enfrentar la diferencia, marcarla, pero con respeto, y yo creo que con cooperación y se puede lograr. Hablando de esas mismas investigaciones de integridad pública, este cuatrienio se dejó de informar las investigaciones que estaban realizándose, incluso se dejó de informar los referidos al FEI, luego de una batalla de los gremios periodísticos, pues se informaban, hicimos tal referido, pero no se detallaban los posibles delitos ni el esquema planteado. Esto supuestamente para velar por la presunción de inocencia, pero ¿cómo esto obra en contra, por ejemplo, de un funcionario como fue el secretario de Agricultura, que ni siquiera él mismo sabía de qué se le estaba refiriendo, o contra el principio de la transparencia? Eso que tú has dicho, o sea, prácticamente la pregunta de verdad te da la contestación, o sea, tiene que haber ese tipo de presencia ante la prensa, de que en algún momento, cada vez que tú vas a someter un caso o vas a someter el resultado de investigación, tú te paras allí y te paras con la fiscal jefe o con la fiscal que investigó el caso. Y como tú vas a llevar, por lo menos eso es lo que yo voy a requerir, una investigación fundamentada, tú me vas a preguntar y mira, en este caso se determinó, se hizo esta determinación por esto y por esto y por esto. Y usted me va a decir, ¿y cuáles son los fundamentos? Pero los fundamentos son estos en derecho. Cuando me entres en los hechos, yo te digo, Ayola, tú sabes, como muy buena periodista que eres, que no te puedes entrar en esos hechos, pero esta es la razón. Y entonces, ese respeto con el periodista se va ganando. Y entonces, yo lo que espero es que al final del cuatro llegue el momento que tú dices, que me diga, Emanuel, y no me llame más para darme más información, porque me ha dado demasiado, ¿me entiendes? No, es que en efecto así era hasta cierto punto, se hacían las conferencias de prensa, incluso la propia gobernadora como secretaria de Justicia lo hizo, pero cambió la filosofía por una filosofía un poco más alineada a lo federal, donde no comentarios, todo estaba sellado. Usted entonces promete cambiar, volver a ser más transparente el Departamento de Justicia. Bueno, mira, yo prometo hacer lo que te dije. O sea, si es más transparente en términos de, porque cada cual tiene su estilo. O sea, yo no voy a entrar si el estilo de la licenciada Denise Longo era transparencia o no, porque yo entiendo que todas actuaron conforme, de la mejor forma que ellos entendieron. Pero en cuanto a mi forma de actuar, yo te voy a decir a ti que cuando haya un resultado, nos vamos a parar allí para dar la información que se pueda dar. Y ustedes saben más usted sabe más de gobierno que todos nosotros, o sea, ustedes van a saber lo que yo les puedo. Es más, desde antes de la pregunta, tú vas a saber que me hace, pero que no te la puedo contestar. Quería preguntarle, disculpe, no sé si, ok, parecía que se había ido en mute. Quería preguntarle sobre el Código Anticorrupción. Este código se aprobó a principios del cuatrienio. Sin embargo, la única vez que se ha utilizado, se ha aplicado, es precisamente en el referido contra la gobernadora Wanda Vázquez Alfey por el despido de la secretaria de la familia en aquel momento, Glorimar Andújar. ¿Cómo usted ve la utilidad de ese código para la agencia que va a dirigir? Bueno, eso es un código que se supone que se aplique en la forma correspondiente, y yo espero que cada vez que cuando venga un caso y haya que investigarlo, tomar investigación, porque yo creo que el problema no es el código, el problema es el mecanismo que se utiliza para aplicar el código como tal. ¿Qué garantías o cuál sería su visión sobre la protección de los whistleblowers? Si vimos que en este mismo caso de la gobernadora se filtró el informe del FEI, el informe al FEI, que tenía toda la información de quiénes eran los cooperadores, los testigos en ese caso. Bueno, seguir la ley, eso, hay jurisprudencia, hay leyes estatales, leyes federales que prohíben eso, punto. Hay que cumplir la ley.
y que no cumpla la ley, pues sabe que sufre sus consecuencias. ¿No cree usted, verdad, como viene de la función de analista antes de entrar a justicia, que el caso del despido de Glorimar Andújar se repitió con el de Denise Longo, precisamente en el Departamento de Justicia? ¿Abriría alguna investigación sobre si fue un despido por represalia, por una investigación sobre alegaciones de corrupción? Bueno, mira, ese es un caso que yo como analista, de hecho yo lo discutí en una ocasión, pero sería impropio de mi parte decirte, por ejemplo, cuál es, o sea, cuál es mi posición y qué, porque yo no tengo los documentos ni la investigación al respecto. Sí te puedo decir que una vez se cierra una investigación del FEI y que viene con un resultado de que no se va a asignar un FEI, para tú poder reabrir esa determinación o investigar ese caso, tiene que ser una prueba totalmente extrínseca, por lo cual yo entiendo desde el punto de vista como abogado que sería muy difícil, por no decir imposible, reabrir ese tipo de casos, a menos que no exista una prueba totalmente no relacionada, o sea, completamente ajena a todo esto. Me parece a mí que ya el FEI cejó ese caso y me parece a mí que, como dice el programa, caso cerrado. Y lo que ese no se ha cerrado, licenciado. Ese es el del despido de Glorimar Andújar. Está todavía corriendo los términos. Y está en fiscalía. Está en el FEI, está en el FEI. Ah, pues ya está en el FEI, ya salió de fiscalía. Sí, pero la pregunta es si en el caso de la salida de Denise Longo, eso no se ha planteado una investigación al respecto. ¿Eso sería algo que usted bueno, yo si la investigación llegara, o sea, si a mí se me presenta la querella o la queja correspondiente, pues yo lo analizaré, pero o sea, ponerme desde ahora no te puedo decir cuál va a ser mi parecer porque yo no conozco los hechos, no sé qué están parados. ¿Usted cree que Denise Longo debió abstenerse de firmar los referidos al FEI cuando ya se le había solicitado la renuncia como secretaria de Justicia? Pero es que ahí yo estaría juzgando una actuación que solamente, o sea, sin hechos colaterales que yo te pueda decir, mira, pues con estos hechos, pues unido a esta situación, sería bien, ¿sabes? Bien irresponsable en mi parte de darte esa contestación. En otros temas, ley de transparencia, las leyes de transparencia que dejó firmada Ricardo Rosselló antes de su salida de Fortaleza han sido objeto de mucha controversia. Incluso ya se están empezando a ver en los tribunales estos casos bajo esas leyes especiales de transparencia. ¿Usted recomendaría alguna revisión a esas leyes? Número uno, tenemos que ver cómo están funcionando. Cuando yo llegue allí vamos a examinar cómo ha funcionado la ley de transparencia. Pero yo creo que, mira, esas leyes, cuando tú las examinas, todas están cargadas de 20,000 garantías de transparencia. El problema no son las leyes, el problema es el que ejecuta la ley. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo decir a ti, pues mira, posiblemente si vemos la ley y la examinamos, tú puedes estar segura que hay 20,000 garantías para dar esa información, que probablemente pudiera haber alguna cortapisa. Pues esa cortapisa sí hay que examinar, me traiga mi atención, porque hay que interpretarla desde el punto de vista constitucional en cuanto al derecho a la libre expresión, y la prensa tiene derecho a recibir esa información. Y hay leyes federales sobre el Freedom of Information Act y un montón de cosas más particulares. Ustedes, miren, ustedes en mí van a tener un amigo de la prensa porque no es de ahora. Usted me conoce a mí sobre más de 15 o 20 años y yo estaba al lado allá. Digo, no como un periodista, pero como analista. Sobre esclarecimiento de casos, en Puerto Rico hay una sensación de que reina la impunidad, que es muy probable que usted pueda cometer algún crimen y que nunca lo atrapen. ¿Qué evaluación inicial tiene sobre el área del procesamiento de delitos penales y cómo mejorarla? Bueno, generalmente el problema con el procesamiento, con el esclarecimiento de los casos, no es de fiscalía ni es de justicia. Eso viene desde la policía. O sea, hay muchos problemas de falta de patrulla, falta de personal.
Porque cuando tú vas, por ejemplo, a que una vez el caso llega a fiscalía y comienza la investigación, ahí se procesan y hay una condena de alrededor de un 85, 88%, que eso es altísimo. El problema, como tú muy bien señalas, es el esclarecimiento. Ahí tenemos que reunirnos, tanto seguridad pública como policía, como justicia, para ver y unir esfuerzos para trabajar en el esclarecimiento porque aquí muchas personas tienen esa sensación y de hecho la cosa, yo creo que correctamente pueden tenerla, que aquí hay muchas personas que cometen crimen y por la falta de recursos no se atienden, pero ahí no está fiscalía envuelta, ahí el problema está en relación al aparato investigativo que está en la policía de Puerto Rico. Y por último, en la transición del gobierno volvió a discutirse el gasto de sobre $200,000 en la guagua blindada que aún no llega a Puerto Rico, que fue innecesario, que ahora no tiene utilidad. ¿Planifica investigar ese asunto, ya sea para una reclamación civil por incumplimiento de contrato o para una acción penal por negligencia en el cumplimiento del deber? Yo quiero, o sea, sobre ese particular, yo quiero cuando llegue a fiscalía, al Departamento de Justicia, examinar qué hay sobre ese particular. A ver si ya ha habido una investigación o si no hay investigación, pero definitivamente si no ha habido investigación, voy a acotar en qué está ese caso y cuando se me presente lo voy a investigar definitivamente. Ahora sí, una última pregunta. Ese que está todavía pendiente en el foro, en el Tribunal Federal, pero el tema de la retroactividad de las decisiones unánimes de jurado, la pasada secretaria de Justicia fue bien vocal en que era muy cuesta arriba que hacerlo retroactivo, que no era justo con las víctimas. ¿Cuál es su posición? Ese caso ahora mismo está sub judice. Yo ponerte a decir, mira, yo pienso de esta forma, no pienso de esta forma. O sea, yo, como secretario de Justicia, yo tengo que atenerme a la posición del gobierno, porque yo soy el abogado del gobierno. La posición que haya asumido el gobierno de Puerto Rico, que fue prácticamente, o sea, en contra a que fuera retroactiva, pues yo, como abogado al fin, tengo que, abogado del gobierno, yo tengo que mantenerme en esa posición porque es la posición que está asumiendo el gobierno en estos momentos. Definitivamente hay que examinar qué va a ocurrir y acuérdate que sobre este particular se puede trabajar un montón de cosas. La legislatura puede tomar determinaciones en particulares, pero yo como abogado del gobierno, yo no puedo imponer mi criterio. Yo tengo, como tampoco puedo ser un caso privado, o sea, tengo que seguir las normas y la posición que estableció el gobierno. Bueno, pues muchas gracias al designado secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanueli, por haber estado con nosotros en este punto por punto y entiendo que van a ser muchísimas más las veces que estaremos dialogando. Gracias por estar disponible y éxito en su gestión. Para mí es un placer. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.